Bueno, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Bendiciones para todos nuestros televidentes. Saludamos a las familias en Campo Gala, en el centro, el campo 6. También saludamos a la gente en Puente Sogamoso. Saludamos a la gente en Yondó, Antioquia. También saludamos a la gente. Hemos recibido reportes también de Puerto Wilches. Me ven el programa. La gloria y la honra sea para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un tema que le debe interesar a toda persona que se autodenomine cristiano. Y el tema es este: ¿usted es un convencido del Evangelio o un convertido del Evangelio? Nuestra base bíblica está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, que dijo así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y ojo que uso la palabra convertido, no vuelto, como dice la Reina Valera 60, que es la mejor traducción que hay, pero aquí vamos a analizar eso más adelantico. Entonces, ¿usted es un cristiano convencido o un cristiano convertido? Hay que mirar que el promedio, la predicación actual, pues la gente dice que Pedro se convirtió cuando Jesús lo llamó. Supuestamente usted se convierte cuando Jesús lo llama. Pero la pregunta es: ¿por qué hay tanto cristiano con altibajos en la vida cristiana? Cayendo espiritualmente y yéndose al mundo, hogares cristianos que caen en la debacle, tanto joven en crisis. Algo está pasando. Entonces vamos a mirar si es que en las iglesias están llenas de gente convencida o de gente convertida, y usted tiene que determinar por sí mismo, y este programa es para ayudarle a usted a determinar si usted realmente se ha convertido a Cristo o usted simplemente está convencido. Entonces, mucha gente dice: no, yo respondí al llamado del Señor, pero vamos a mirar el proceso de la conversión del apóstol Pedro. Es muy importante para que usted entienda. Vamos a ir allá a Mateo 4:19, que dice así, vea. Mateo 4:19 dice así, vea. Ponga cuidado, vaya, si puede tomar su Biblia y ir mirando, pues mucho mejor para usted. Dice así Mateo 4:19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es muy importante que usted entienda eso. Venid en pos de mí. Y algunos dicen: pues sí, fue el llamado del Señor que cambió mi vida. Listo. Pero entonces, ¿por qué la gente no está perseverando? Ahora, vemos en Mateo 16:16, algo muy interesante que pasó con el apóstol Pedro. En Mateo 16:16 dice que otros dicen que Pedro ya era convertido cuando él afirmó esto, vea. En Mateo 16:17, vea. Le leo, vea. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le había preguntado en el versículo 15, dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, feliz eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo eso lo puede decir cualquier persona, que Jesús es el Hijo de Dios. La mayoría en este país dice que Jesús es el Hijo de Dios. Celebran la Semana Santa porque saben que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Celebran la Navidad porque saben que Cristo nació en un pesebre y para darnos muestras de humildad y que vino a salvar al mundo. La gente sabe eso. La gente confiesa a Jesús. Eso los pone al mismo nivel de los demonios. ¿Por qué? Porque allá en Lucas 4:41 dice: los demonios sabían lo que se le reveló a Pedro, porque leemos: salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Porque los demonios sabían que Jesús era el Cristo. Y hoy en día cualquier persona sabe que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces su entendimiento está al mismo nivel de los demonios. Entonces los demonios serían convertidos porque saben eso, porque afirman que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Será eso una evidencia contundente
de que usted es una persona convertida o simplemente usted es una persona convencida. Ahora, aquí tenemos a muchos cristianos que tienen conocimiento, saben de él, pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, una señal para que usted sepa si usted es convertido es que usted vive una vida bíblica, una vida cristiana a la manera bíblica, no a la manera de la denominación suya, no a la manera del pastor suyo, sino a la manera bíblica, o sea, a la manera cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Ahora, muchas iglesias ahora se cuidan mucho de invitar predicadores que prediquen el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a oír una palabra fácil, liviana, un evangelio light. Y la mayoría de los pastores, pues sí, predican bonito y todo, pero no tienen el fuego de Dios, no tienen el toque de Dios. Y las iglesias les crecen. ¿Por qué? Porque predican unas cosas emocionantes, unas cosas atractivas, pero que no producen arrepentimiento, no producen un abandono del pecado. Y las personas creen que la vida que llevan es buena y que todo lo que ellos tienen que hacer es ir a la iglesia y disfrutar de todas las bendiciones que Dios les ha dado. Y eso, no hay nada más lejos ni mentiroso que eso. Porque usted tiene que estudiar la vida de los hombres que han seguido a Cristo y que están ahí inmortalizados en el canon de la Escritura, para que usted pueda entender cómo es el proceso. Ahora, podemos predicar sermones expositivos, doctrinales, biográficos, históricos, sí, de todo. Pero si la gente no nace de nuevo, la gente no va a ir al cielo. Mira el caso de Nicodemo. Nicodemo estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, fue y lo buscó. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, y todo eso va muy bien. Y Jesús no le dijo, oh sí, cómo no, claro. No, él le preguntó, ¿usted ha nacido de nuevo, señor Nicodemo? Y él era un maestro del pueblo de Israel, era un principal, o sea, no era cualquier persona. O sea que tenemos problemas en el liderazgo. Mucho liderazgo que está convencido pero no convertido, y nadie puede dar de lo que no tiene. Cuando usted tiene de Dios, da de Dios. Cualquiera puede predicar el evangelio, cualquiera puede enseñar el evangelio, pero si esa predicación, si esa enseñanza no cambia la vida de las personas, ese predicador, ese maestro o ese profeta debe mirar con lupa si realmente él es un siervo de Dios genuino, o se cree, está convencido, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo. Ahora, ¿quién está hablando hoy que se necesitan hacer de nuevo? Hoy se está hablando de hacer pactos, de declarar, de anular, de proclamar. ¿Quién se está atreviendo a ponerse de pie hoy con el mensaje de la cruz? ¿Y a usted no le parece extraño? Porque Jesús le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué Jesús le ofrece a sus discípulos una cruz? ¿Por qué los predicadores de ahora le ofrecen es que usted pacte, que usted ofrende, que usted siembre en buena tierra y usted recibirá todo lo que Dios tiene para usted? O sea, tenemos un Dios bonachón, un Cristo complaciente que no está revelado. Ese tipo de Cristo no está revelado en la Escritura. Miremos qué está pasando. Por eso vemos que los jóvenes están huyendo de las iglesias, están escapando de un barco como que se está hundiendo y la gente busca huir de las iglesias. Ahora, hoy en día hay iglesias, sin importar la denominación, que parecen museos. Hoy en día hay iglesias que están muertas, parecen una funeraria, un cementerio. La gente dice que tiene vida, pero están muertos. Eso lo dice allá en el libro del Apocalipsis, en las famosas 7 llamados a las 7 iglesias de Asia. Y según los expertos, estamos en la época de la iglesia de la Odisea, una iglesia rica
dice que no tiene necesidad de nada, que está proclamando la teología del dominio, donde la iglesia debe conquistar el mundo. Yo lo único que veo que está conquistando el mundo es el Islam, con las inmigraciones a nivel mundial. Ellos son los que están conquistando, y si usted se mete a investigar en YouTube, escriba demografía musulmana en Europa, usted se va a dar cuenta que para el año 2050 Alemania, la famosa y poderosa Alemania, la Alemania de Hitler, será totalmente musulmana, y aquí en el 2030 Francia, Suecia, Holanda van a ser musulmanas en su totalidad. La cultura está cambiando, el mundo está cambiando, y la iglesia, la religión que más está creciendo es el Islam. Ya rebasó en feligreses o en devotos seguidores a la iglesia católica. Entonces, ¿dónde está la falla? Y esta gente, usted sabe que es radical, y ellos mueren por su religión. Ellos se han convertido al Islam y dan su vida, y es un honor morir por su líder. Entonces, pero los cristianos de hoy no mueren ni por ellos mismos, mueren es porque se angustian porque no tienen plata. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Ahora, para nadie es un secreto que el apóstol Pedro fue uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos. Pero ¿cómo se convirtió Pedro? ¿Cómo se convirtió en un verdadero cristiano? Miremos en primera instancia algo. Primero, en Mateo 4, 18, 20, que se relata el llamamiento de Pedro a seguir a Cristo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, Mateo 4, 18, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Eso fue bastante fácil, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, dejamos al instante las redes, siguieron a Jesús. Pero ¿por qué fue tan fácil para Pedro y para Andrés, pero especialmente para Pedro, nos vamos a sentar en él, dejar y seguir a Jesús? La Biblia dice en el Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se te ofreció voluntariamente en el día de tu poder. Jesús vivía lleno del Espíritu Santo, y cuando él le habló, dijo, Pedro, sígueme, él inmediatamente, y se cumplió eso que está escrito ya en el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, a los que Dios escogió para salvar, están dispuestos a dar ese primer paso, como lo hizo Pedro. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Salmo 110, versículo 3. Y así fue que Pedro siguió a Jesús, pero no era salvo todavía. Por tanto, yo creo que ese es el caso de miles de personas hoy en día, de cientos de miles de cristianos que oyeron el llamado de Dios y lo siguieron fácil. Seguir a Cristo es fácil. Recibir a Cristo en un corazón, en un culto. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Y la gente dice, yo quiero recibir a Cristo. ¿Quién quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Y la gente hace la oración del pecador. ¿Pero será eso suficiente? Usted se ha preguntado por qué muchos jóvenes siguen a Cristo inicialmente después de un campamento, después de un encuentro o en una semana juvenil, pero con el tiempo no perseveran. ¿Qué pasó? Jesús decía en Mateo 20, 16, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y la iglesia, mucho me temo, que la iglesia está llena de muchos llamados, pero de pocos escogidos. Esos escogidos son los convertidos, que se supone que usted debe estar convertido. ¿Por qué? Porque usted ya se arrepintió y nació de nuevo. Y usted vive, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En eso se conoce un verdadero cristiano, el que tiene un cambio de vida radical. Usted ha visto los testimonios de los musulmanes. Musulmanes están de moda. Y usted ven los testimonios de madres que él, desde que empezó a asistir a la mezquita, desde que se hizo amigo de varios musulmanes, él cambió radicalmente, cambió su forma de vestir, dejó de beber, dejó de fumar, dejó esto, y se radicalizó, y ahora resultó metido en un grupo armado haciendo atentados en el nombre de Alá.
Un cambio total, radical. Abandonó su familia, abandonó sus creencias, sus principios, su cultura, todo. ¿Por qué? Porque se convirtió. Y eso es lo que usted tiene que pensar, si realmente usted es un cristiano convencido o un cristiano convertido. El cristiano convencido todavía vive esclavo de las telenovelas, vive esclavo de ir al teatro, vive esclavo de estar metido en los estadios, en la final de no sé qué, en el partido de no sé cuándo, de su equipo del alma, ¿sí? Y la Biblia dice en Santiago: no améis al mundo ni las cosas que son del mundo. Entonces el convencido dice: pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una cervecita? Yo les cuento un testimonio de hace tiempo, de un joven cristiano, que un día pasé cerca de mi casa, en una cantina, y él me vio. Yo lo saludé así con los ojos, hola. Y al rato regresé y él todavía estaba, pero él me estaba mirando, y se salió de la cantina con cerveza en mano y me dijo esto: Pastor Edgardo, no vaya a pensar mal de mí. Le dije: no, tranquilo, yo lo saludé, simplemente usted es libre de vivir como usted quiera, siervo. Usted tiene su pastor, su iglesia, usted conoce de Dios. Le dije: no, y me dijo: pastor, tranquilo, le voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Le dije: sí, cuénteme, con una cerveza en la mano y me va a dar un testimonio. Qué raro, ¿no? Pero bueno, yo lo escuché por educación. Me dijo: pastor, para la gloria de Dios le cuento que Dios me da permiso de tomar cerveza jueves, viernes, sábado y domingo por causa de trabajo. Para darme trabajo, porque con el trabajo yo bendigo a mi familia y doy el diezmo a la iglesia. Le dije: ah, no, el Dios suyo que usted tiene es muy chévere. ¿No es? ¿Está seguro que Dios? Claro, que el Señor me habló y me dijo que yo podía tomar, para no perder el trabajo, que podía tomar jueves, viernes, sábado y domingo, casi la mitad de la semana. La semana tiene 7 días. Y él podía tomar por razones de trabajo. Y eso fue muy específico. Pero hoy en día ese personaje está en el mundo. Estaba convencido, mas no convertido. Y Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Ese es mi amigo. Uno no le puede pedir a un árbol de manzanas que le dé mango. ¿Usted qué está dando? Los frutos del cristiano. ¿Tiene el carácter de Cristo? Si usted no tiene eso, entonces usted es un convencido y no un convertido. Ahora, si usted es una persona convencida, tarde o temprano usted dejará la iglesia. Tarde o temprano usted se irá para el mundo. Tarde o temprano usted fracasará. Se enfriará y se irá para el mundo. Por eso, usted tiene que cuidar su salvación. ¿Cómo se cuida la salvación? Perseverando en la oración, en el estudio de la palabra, sirviéndole a Dios. Una evidencia de que usted es convertido a Cristo es que usted trabaja para el Señor. Se guarda en santidad. Usted recuerde que la palabra santidad significa apartado del mundo, apartado para Dios. Entonces usted no tiene que ver nada con las cosas del mundo. Usted no corre tras los afanes del mundo. Usted corre tras Cristo Jesús y su palabra por la senda antigua y vive lleno del Espíritu Santo y vive para la gloria de Dios. Si usted no hace eso, entonces o usted está en grave peligro de perder la salvación, o usted nunca se ha convertido a Cristo. Usted es un convencido, un religioso que está en una iglesia y se siente cómodo allá. Pero recuerden, ni las iglesias, ni las religiones, ni los pastores, ni los líderes salvan a nadie. Solamente Cristo. Y si usted no se arrepiente, ¿no le parece curioso que Juan el Bautista y Cristo comenzaron su ministerio diciendo arrepentidos y convertidos? ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? ¿Qué quiere decir la palabra conversión? Búsquela en el diccionario en español y tendrá suficiente luz para mirar si usted realmente es una persona convencida o usted es una persona convertida al Señor. Ahora, Pedro estaba convencido de que Jesús era el Cristo. Ahí lo dijo en Mateo 16:17. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso se llama iluminación. Pedro fue iluminado en ese tiempo, en ese momento, pero no quiere decir que el apóstol Pedro era convertido. Entonces, esa es la iluminación. Ahora, en Lucas 18, verso 31 al 34, que me permito leer, dice: tomando a Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, o sea, acerca del mismo Jesús. Pues será entregado, y empieza a predicarles el verdadero evangelio. Pues será entregado a los gentiles,
y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le van a matar, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué dice asombrosamente al final del texto? Lucas 18, 31 al 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque ellos no se habían convertido a Cristo. Y uno de los propósitos, cuando Dios lo llama, es que usted empiece. Por eso es que la Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Usted tiene que pedirle al Señor: dame un corazón de carne, receptivo a tu palabra. Y si usted ve que su corazón se va endureciendo y usted va dejando de orar, va dejando de servir al Señor, usted ve que sus dones espirituales se están opacando, que usted ya no es el mismo, entonces el semáforo está en amarillo, en alarma. Usted debe volverse al Señor presurosamente y pedir misericordia y no se deje morir. Por eso es que la Escritura dice, y eso tiene doble connotación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Entonces Dios conoce las luchas y las fatigas de la vida cristiana, pero Él está ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Pero usted tiene que ponerse bajo la autoridad de Cristo, bajo el señorío de Cristo, bajo la influencia de Cristo. El Salmo 91 lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la autoridad, bajo el señorío, el que se somete totalmente al Señor, ese es el que va a ser bendecido, protegido. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces usted tiene que entender eso. Ahora, Jesús le explicó por tercera vez el Evangelio a Pedro y a los demás apóstoles. Y les dijo: yo voy a ser azotado, voy a ser condenado, voy a ser muerto, al tercer día voy a resucitar. Ese es el Evangelio, pero ellos no lo entendían. Ahí está el problema del asunto. La gente sabe por conocimiento intelectual que Jesucristo nació, murió, sufrió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ese Evangelio no les ha resplandecido la luz de Cristo. Por eso, mi amigo, Pedro oía el Evangelio, pero no creía en el Jesús del Evangelio. Y si usted todavía no es salvo, ese puede ser el caso de usted. Y yo me temo mucho que es el caso de muchas personas que están así. Ahora, usted puede ser llamado convencido, pero no convertido. Mire, en Lucas 18 dice: y después de que hayan azotado, el Señor les hace el resumen: me va a pasar esto, esto y esto. Y ellos quedaron en ceros. Ahora, ¿por qué? El Señor le dice allá en Lucas 22, 31, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez convertido, no vuelto, como dice la Reina Valera. Si usted busca la Reina Valera 2000, encuentra la palabra convertido. Confirma a tus hermanos. Le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, le dijo Pedro, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y dicho y hecho, Pedro negó 3 veces al Señor. Yo no lo conozco. Si lo había visto hacer milagros, lo había visto resucitar a Lázaro, lo había visto devolverle la vista a los ciegos, hacer caminar al cojo, hacer crecer la mano a la gente que era manca, enderezar a la mujer encorvada, mejor dicho, hacer milagros extraordinarios. Y Pedro aún no era convertido. Y ese es el caso de mucha gente que va a las iglesias, que porque allí en tal iglesia se mueve el poder de Dios y la gente va tras el milagro, pero no va tras el Dios del milagro, el Cristo de la gloria. Por eso mucha gente va a las campañas a recibir sanidad, pero salen con el favor recibido, pero no salen con el Cristo como Señor y Salvador de su vida. No salen convertidos, salen convencidos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y hasta permanecen por mucho tiempo en las iglesias, pero nunca han nacido de nuevo. Siguen al Dios de las señales, pero no quieren al Señor de las señales. La palabra Señor, usted sabe que significa el que tiene toda la autoridad. Así que, mi amigo, usted tiene que entender
y analizar y tomar muy en serio esta reflexión que le estoy haciendo hoy para que usted pueda discernir si usted realmente necesita arrepentirse de todo corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador, y la evidencia de que la oración que hizo, de que usted, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, te voy a seguir, Padre, ayuda, escribe mi nombre en el libro de la vida, todo eso se ha vuelto retórica. ¿Por qué? Porque no se incluye la cruz en la predicación del Evangelio. Usted tiene que renunciar al mundo, usted tiene que renunciar al pecado, tiene que darle media vuelta a la espalda al pecado e ir en pos de Cristo, morir en la cruz todos los días. Por eso, quiere seguirme, toma su cruz cada día y sígueme. Matar el orgullo. Mas ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si usted se cayó espiritualmente hace años, 2, 3, 4, 5, 6 años, 10 años, pero usted está ahí asistiendo, pero no se puede parar, entonces usted tiene que tomar decisiones radicales, porque a usted, por decirlo de alguna manera, usted tiene cáncer espiritual. Usted se está muriendo, usted está tibio, y la Biblia es clara, contundente y terriblemente fría en ese aspecto. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Mucho convencido está en ese terreno. Así que, mi amigo, el que tenga oído para oír, oiga. Así que, cuando Pedro se convirtió, y con esto termino, cuando el Señor miró a Pedro, después de que lo negó 3 veces, dice la Biblia en Lucas 22, 62, que dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En ese momento reconoció que había fracasado, que había negado, que había sido un cobarde, que todo lo que él vivía con Cristo había sido una película. Pero en ese momento Pedro se convirtió a Jesús. Y así, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y la vida de Pedro cambió desde ese momento. Y después sí fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Yo le digo una cosa, ¿usted ha llorado amargamente? ¿Usted ha llorado por sus pecados? ¿O usted piensa que adulterando, fornicando o haciendo una vida fácil, dice, no, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona, yo sé que Dios me ama mucho. Señor, perdóname, Padre, la embarré, sí, qué pena, Señor. Ten mi misericordia, ayúdame, gracias, Señor, amén. No, hay arrepentimientos emocionales y hay arrepentimientos de corazón. Por eso Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces ya se me fue el tiempo y les digo una cosa y con esto termino. ¿Usted es un cristiano convencido o usted es un cristiano convertido, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo? Eso determinará el rumbo de su alma después de que usted muera. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a través de este predicador. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que esté muy bien.